Listo. Ahí aparece que está grabando. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Como siempre, se divide primero en comentar lo que ustedes enviaron, hacer pues como la reflexión ahí sobre eso y después explicar lo que sigue. Listo. Entonces, empecemos por el principio. Vamos a comentar lo que ustedes enviaron. Entonces, antes de discutir con ustedes, cuando yo digo discutir, no digo pelear, digo es de hablar, ¿no? Antes de conversar con ustedes el entregable, eh, quiero recordarles unos detallitos del protocolo, ¿cierto? En el protocolo, cuando usted se está viendo el documento, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, en el protocolo, miren que aquí hay unos títulos y la idea es que ustedes respeten esos títulos. Por ejemplo, etapa uno, esto fue lo que vimos hasta la semana pasada. Etapa 2, diagnóstico. Entonces, el título debería ser etapa uno tal, etapa 2, diagnóstico. ¿Por qué hago el comentario? Porque miren lo que ustedes cuando enviaron esto, por aquí están hablando de objetivo general, alcance de la consultoría, y esto, perdón que se me pasó por acá, y esto, el 1.3 es la identificación de necesidades, ¿cierto? Entonces de esto vamos a hablar enseguida, que necesitamos aclarar unas cosas. Pero acá me hablan, informe sobre las falencias, pero mire que el protocolo realmente lo que nos pide es diagnóstico. Entonces ahí hay que corregir eso. ¿Sí queda claro lo que hay que corregir, cierto? Sí. Se hace el título se llama Profe, no, me muestras otra vez, por favor. O sea, en el trabajo quedó como si eso fuera un un título. subtítulo, como si fuera un subtítulo de alguna cosa, ¿cierto? Entonces realmente no es esto, no es información. Ah, bueno, pero lo que pasa es que aquí ustedes me están mostrando, no, esta es la que les quería mostrar, es que les estaba mostrando Eh, lo que no era. Sí, sí, qué pena con ustedes. Les estaba mostrando lo que no era. Entonces miren que aquí ustedes dicen etapa 2, diagnóstico, ¿cierto? Entonces este realmente es el título, ¿cierto? Y entonces esto debe ir centrado. Y este es el subtítulo, entonces debe ir a la izquierda y sin profe, yo numeración. tengo una pregunta. Dale. Es que, por ejemplo, cuando estábamos viendo el protocolo, ¿lo puedes poner, por favor? Él tiene numeración, pero eso es para ubicarnos, pero no, Eso. Entonces, la como que no norma APA entendíamos si no lleva eso era el numeración. título principal o si viene siendo subtítulo. Es para eso es que se le colocan aquí el número, para saber que etapa uno es título, información general es un subtítulo de este, ¿cierto? Es para eso. Ah, ok. Pero obviamente la norma APA no, la norma APA es muy clara. Entonces, en esta entrega, en esta segunda entrega, el único título principal es Es etapa este, 2 diagnóstico. exactamente. Y Y este ya que los otros son son subtítulos. subtítulos. Entonces, tengo una pregunta. Lo que saldría un subtítulo del subtítulo ya vendría siendo subtítulo De nivel tercero, 3 se llama de nivel 3. de nivel 3 título de nivel 3, ¿cierto? Y la diferencia es que se coloca en cursiva, ¿cierto? Sí, ¿Qué señor. vamos a hacer? Para mí es lo más pendejo del mundo entero, pero es lo que dice la norma APA, ¿cierto? Ahora, es necesario que sepan que los títulos siempre llevan mayúscula inicial. Ya sé que si diagnóstico, análisis va con mayúscula y hechos va con mayúscula. Listo. Ni los artículos, ni los pronombres, ni las preposiciones se colocan con mayúscula. Solamente lo demás. Entonces, diagnóstico con mayúscula, análisis con la A mayúscula y hechos con la A mayúscula. A la izquierda y sin numeración. Y este, por el contrario, centrado. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ustedes colocan acá, lo expresan muy bien. No, no tengo pues comentarios con respecto a lo que ustedes escribieron. Esto es el tema, ¿cierto? Muy bien, lo explicaron muy bien. Ustedes colocan aquí eh, esto en conclusión. Mm, Cuando pues yo no lo puedo asegurar ni sí ni no, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que si ustedes hacen uso de la inteligencia artificial, deben tener cuidado que a veces utiliza palabras de otros autores. Entonces se presenta para enredos.
¿Por qué digo que inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial normalmente el último párrafo lo termina así. En conclusión, en resumen, finalmente, ¿cierto? Entonces ya eso le hace a uno sospechar, pero no lo estoy asegurando que fue sacada la inteligencia artificial. No, Profe, yo casi siempre que redacto un documento termino concluyendo. bueno, listo, Como perfecto. un estilo propio que yo tengo para redactar, que me gusta terminar al final de un texto largo o un Como diagnóstico. recogiendo todo. Sí, Bueno, ahí hay Profe, una lo mismo iba a decir yo, porque es que yo siento, o sea, yo también hago lo mismo que Dani, porque yo siento como que se abordan muchos temas, entonces como que para resumir, como ponemos en conclusión y dar como la idea general de lo que se quiso decir. exactamente, ese es el punto. Lo que pasa es que la palabra conclusión no se puede utilizar aquí todavía, ¿cierto? ah, profe. Entonces, colóquela en resumen, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de en conclusión, coloque en resumen o sintetizando, ¿cierto? Algo así. Es cambiar la expresión, profe, para... Exactamente. Listo, profe, apuntado. Porque uno concluye solo cuando uno ha demostrado que algo es cierto o que algo es falso. Ahí uno concluye. Pero aquí estamos resumiendo, ¿cierto? Porque ustedes están dando la historia, todo lo que pasó, todos los problemas. Listo. Entonces, ese es el comentario. Sin embargo, tengan cuidado porque efectivamente, vuelvo y digo, no es que no puedan, si lo hacen, no tengo problema en que lo hagan. Es más, yo motivo a que utilicen la inteligencia artificial cuando lo hagan, pero con mucho cuidado porque, como les digo, tiende a copiar cositas de páginas y, bueno, eso le enreda a uno la vida. Muy bien, ahora dice, ajuste del problema. Entonces esto también va sin en la numeración, a la izquierda, perdón que se me fue para allá, ah, sin numeración, a la izquierda y esta P de problema con mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes me dan aquí el diagnóstico realizado, a Gómez y Gómez Asociados, evidencia que la empresa enfrenta ineficiencias en la organización de los procesos internos, lo que repercute negativamente en la eficiencia. Entonces, aquí empiezan detallitos de redacción, ¿cierto? Eh, eficiencia operativa y en la experiencia del cliente. Estas debilidades limitan la capacidad de la empresa para mejorar la captación de inmuebles y atraer nuevos clientes. Eso está perfecto. Entonces, eh, cuando ustedes me hablan aquí, entonces aquí yo tengo un comentario, porque ustedes me están diciendo uno de los principales problemas identificados es la falta de coordinación entre áreas. Entonces, yo quiero que quedemos claros en una cosa. Como me dicen uno de los problemas, entonces la pregunta es, ¿cuántos problemas vamos a abordar? ¿Cierto? Porque si uno aborda, si uno lee aquí, nuevamente aquí el comentario en conclusión, ¿cierto? Pero cuando uno aborda todo esto, el cuento es, ¿cuántos problemas vamos a tratar de visualizar para la empresa? Entonces, mi preocupación, o más bien mi comentario, es que leamos esto como queda grabado y una vez decidamos qué parte sí y qué parte no. ¿Por qué hago ese comentario? Porque es que cuando uno enfrenta un montón de problemas al mismo tiempo, entonces la solución se convierte en un enredo, ¿cierto? Si hay problemas que se comuniquen, pues uno sí los puede tratar al mismo tiempo. Pero si es un problema y otro, y son tres problemas distintos, entonces se vuelve una locura proponer alguna alternativa. Entonces vamos a leerlo muy rápidamente para que miremos qué parte sí y qué parte no. Esa parte lo deciden ustedes. Yo simplemente hago comentarios. ¿Está claro eso que acabo de decir? Sí, señor. Yo solamente hago comentarios, la decisión es de ustedes. Muy bien, entonces vamos a leerlo muy rápidamente. Uno de los principales problemas identificados es la falta de coordinación entre áreas, que genera demoras en la atención al cliente, la gestión de propiedades y la formalización de contratos. Esta situación se refleja en la disminución de la utilidad neta durante los últimos años. Está excelente. En diciembre del 2019 la utilidad neta fue de 100, bueno, las cifras. Listo. Además del impacto de la crisis sanitaria, evidencia que evidencia la falta. ¿A qué se refieren con la crisis sanitaria? ¿El COVID o qué?
Profe, Profe, sí, sí, señor. Porque como que donde empezó ya a caer la empresa fue después del COVID, cuando ya se regresó. Ok, ok, listo. Pero entonces el COVID sí tuvo influencia, ¿cierto? Sí, sí. Listo, muy bien. Entonces sigamos. Aunque en 2021 estamos todavía hablando de cifras, está perfecto, me encantó cómo lo abordaron. Eh, Habla nuevamente de cifras, está, a pesar de estos altibajos, el patrimonio, siguen hablando de cifras, perfecto, porque estamos hablando de que se está afectando la rentabilidad de la empresa, pero por el desorden interno, ¿cierto? Hasta ahí está clarísimo. Otra de las características que evidenciamos, perdón, que evidencian el problema es la falta de automatización y la dependencia de procesos manuales. Entonces aquí tenemos dos cosas. Miren que ya hablamos del problema de, digamos, como lo definieron ustedes. Voy a volver a leer ese primer pedacito para que caigamos ahí otra vez. Aquí dice, es la falta de coordinación entre áreas, ¿cierto? Y aquí en esta parte, ustedes me están diciendo, otra de las características que dicen el problema es la falta de automatización. Te van dos cosas, em, automatización y coordinación, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿los problemas se relacionan? ¿No se relacionan? Yo les pregunto a ustedes son los que tienen que tomar la decisión. El hecho de que solucionemos algo con temas de automatización ayuda a que las áreas se integren más. sí, profe. O sea, usted no ve los problemas contradictorios, no ven que los dos se choquen. Sino que yo siento más bien que ambos abarcan, son como raíces muy gruesas todos dos. Ok, ok, Entonces ahí lo que usted dice, si tratamos de abarcar dos problemas muy grandes, nos vamos a disipar del objetivo real. ok. Ese es precisamente el punto, ¿cierto? Entonces, porque si ustedes me hablan de automatización, eso ya de por sí es un chicharrón. Si me hablan de coordinación entre áreas, ese es otro chicharrón. Puede que se comuniquen, pero la pregunta es, ¿no vamos a involucrar en los dos? ¿Sí me estoy explicando lo que quiero hacer? Sí, profe, enfocarnos en uno. Sí, pues de esos dos yo escogería uno, porque los dos son muy grandes, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces aquí vamos a hablar el tercero, que aquí menciona otro. La alta rotación de personal en el área comercial también contribuye a la problemática, afectando la continuidad de la atención a clientes y la generación de nuevos negocios, perdón. Entonces, la falta de rotación, perdón, la alta rotación podría relacionarse con el primero, la comunicación entre las áreas, ¿cierto? Pueden ser problemas distintos, pero tal vez sí se puedan manejar de alguna manera interesante, ¿cierto? Por otro lado, en el área de arrendamiento se han identificado demoras en la confirmación de disponibilidad de propiedades. Esto me suena como que es una aclaración del primer punto. ¿Cierto? Porque la gente, ¿por qué se demora? Falta de comunicación, falta de coordinación. Entonces yo siento que esto es como un desenlace del primero. ¿Están conmigo? Pero entonces, o sea, hasta aquí, esto de la, sí, demora en la confirmación de propiedades, pues sí, va de mano de falta de coordinación entre áreas y la falta de automatización. Entonces, estos siguen siendo pues parte de uno de esos dos problemas. Exactamente. Por ejemplo, ¿usted considera que se pueden abarcar igual los dos o que deberíamos solo elegir uno de los dos? Bueno, ya lo discutimos en 2 minuticos. Vamos a acabar de mirar qué más cosas aparecen por aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí me dicen ustedes, en conclusión, debería ser en resumen, en síntesis, resumiendo, ¿cierto? A pesar de los esfuerzos de Gómez y Asociados por mejorar su situación financiera y mantener su reputación en el mercado, las deficiencias en la organización interna y la falta de procesos eficientes siguen siendo obstáculos significativos. El análisis de los datos históricos y financieros revela que, si bien la empresa ha logrado incrementar su patrimonio, la ineficiencia operativa, la falta de coordinación entre áreas y la falta de herramientas tecnológicas continúan afectando su rentabilidad y capacidad para responder a las necesidades del mercado. Por ello,
Es fundamental implementar estrategias que optimicen los procesos internos, mejoren la agilidad en la atención al cliente y fortalezcan la gestión operativa. Entonces aquí viene mi comentario y que este es como el tema que yo quería que discutiéramos en este instante. Mm, yo veo ahí dos temas muy grandes y dos como que se pegan ahí. Ustedes en teoría, así todavía en borrador, ¿qué propuesta están pensando? Todavía vuelvo y digo, no es la definitiva, pero ¿qué creen ustedes más o menos que por dónde va la solución a esto? Más o menos por dónde la están viendo. ¿Qué le van a proponer? ¿Que compre un software que automatice procesos? ¿Qué creen ustedes que por dónde creen que va la solución que ustedes van a proponer? Profe, la automatización de procesos, pues como en estructurar bien y definirlos para poder, digamos que organizarse, ¿cierto? Porque digamos que lo que identificamos fue toda esa problemática interna que, como lo hablábamos inicialmente, acarrea todos estos problemas pues financieros y comerciales, pero entonces digamos que entra ahí y bajo la encuesta y digamos que todo lo que se tiene, pues nos dimos cuenta que hay una ineficiencia en los mismos. Entonces, parte de allí. Bueno, ¿en qué se diferencia lo que ustedes hablaron como al principio del problema y lo segundo? Resulta que eh, yo puedo trabajar coordinadamente, pero de forma muy manual. O puedo meterle al proceso mucha automatización. ¿Qué significa automatización? Significa que hay muchos procesos donde la gente interviene menos, porque hay un software, porque hay algo que gestiona lo que la gente hace y la gente no tiene que digitar, ¿cierto? Entonces, automatización, sistematización, manejémoslos como sinónimos, que no es lo mismo. Entonces, yo más bien cambiaría la palabra que ustedes hablan allá de automatización por Profe, sistematización. ¿Qué qué hay? pena yo te interrumpo. Pues nosotros teníamos como una idea que evaluando, pues, porque nosotros hicimos una encuesta y hemos hablado con algunos colaboradores de la organización y hemos visto como las falencias obviamente que tiene la empresa, el diagnóstico, pues ahí lo mencionamos. Y una de la idea que nosotros teníamos viendo la situación tanto de la falta de automatización como la falta de coordinación entre áreas, vimos que algo que podría ayudar mucho sería como implementación de inteligencia artificial que podría ser como un chatbot, porque nos dimos cuenta, como lo mencionamos ahí, muchas veces se queda como en stand-by, por decirlo así, los procesos en la falta de, al momento de coordinar, confirmar si la propiedad está disponible y todo este proceso y también de que, digamos, si el cliente escribe a la línea ya sea de redes o WhatsApp, como que no todos los asesores están capacitados para responder todas las preguntas, ¿cierto? Entonces, si el cliente responde algo de la parte jurídica, pues un asesor que está enfocado en la parte comercial no está capacitado para responderla. Entonces, como que vimos que hay muchos cuello botella y que realmente esto podría ayudar tanto a la automatización como también coordinación entre áreas. Ok, me encanta esa idea. Eh, pero hay un detallito para que tomen nota, que si la están viendo así, eso podría ayudar a solucionar. Pero ¿qué pasa? Un chatbot solito no soluciona nada, porque un chatbot te da información, pero lo que pase adentro sigue siendo un problema, ¿cierto? Entonces el chatbot puede ayudar a que la información sea más fluida, más rápida, pero si las personas que tienen que atender el tema como tal no están en la jugada porque o no están capacitados o son personas ya de esos que hasta aprender un computador les da dificultad, los hay. Entonces, mi inquietud es, voy a decir una cosa en borrador. Ustedes me dicen si más o menos por ahí ustedes creen que va la cosa. Yo me imagino la propuesta de ustedes, y esto es muy importante para que cuando estemos para allá hablando del plan de acción, lo recapitulemos nuevamente. Yo me imagino como si poder hacer mezclas de varias cosas,
pero el plan tiene que ser muy, muy amplio y muy integral. Como ustedes no lo van a implementar, la empresa tendrá que poner a alguien a que lo implemente, ustedes lo van a proponer, pero a mí me parece, por ejemplo, que esos frentes distintos que hay allí, con eso que tú acabaste de decir, puede que no sea tan loco tener este panorama de la empresa. Entonces, yo me imagino lo siguiente. eh, hacer el chatbot, pero paralelamente hay que hacer un análisis de los procesos, ¿cierto? En el sentido de que los procesos sí se cumplan. Entonces, ¿cómo es el proceso de arrendamiento? ¿Lo están haciendo bien? ¿Cómo es el proceso de compraventa de una propiedad? ¿Lo están haciendo bien? Entonces, esa partecita que es la que hace la gente, implica que la gente no solamente tenga un chatbot para que la información, sino que haya detrás un proceso escrito que le dice a la gente qué tiene que hacer y en tercer lugar, una capacitación a las personas. O muy doloroso a veces decirlo, a veces pasa así. Si la gente no está a la altura de la tecnología, pues para ahí hay un refrán que dice, el que no cambia con el cambio, lo cambia el cambio. ¿Han escuchado esa frase? El que no cambia con el cambio, lo cambia el cambio. Sí, profe. Entonces, no sé si ustedes sienten identificación de más o menos que la cosa va para allá, porque así con eso sí podríamos abarcarlo todo, si la ven de esa manera. O sea, Pero dale, dale. no, profe, sí, lo que tú dices, que se necesitaría una gestión del cambio a nivel interno, donde se requiere disposición del personal. Exactamente. Entonces, estamos hablando de gestión del cambio, pero también eh, retomar los procesos, capacitar a la gente y meterle un poquitico de automatización, mínimo los chatbots, y no sé si software adicional. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Así es. Bueno, si ustedes lo ven así, entonces todo lo que escribieron tiene sentido, porque no son problemas aislados, ¿cierto? Ese era el gran temor que yo tenía, que tuviéramos ahí como 5 problemas tirados, pero si ustedes lo están viendo de una manera integral, la propuesta puede ser muy bacana porque mata a 5 pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Espectacular. Entonces, la ven así, es claro como lo estamos hablando. Sí, profe. Listo, entonces tengan en cuenta esta sesión de hoy, la número 3 cuando Sí. estemos hablando del plan de acción, o sea, lo que ustedes van a proponer, porque de esta sesión va a salir muchas cositas que se pueden tener en cuenta ya, ¿cierto? Bueno, yo tengo una memoria, una porquería de memoria. Entonces, ustedes para allá en la sesión 6 o 7 que estemos hablando del plan de acción, me van a hacer preguntas y a mí me va a tocar rebobinar, porque mi memoria es una porquería. Fuera de que me tengo que cambiar de película cada ratico, tengo una memoria que es un desastre. Entonces, por eso les digo que esta asesoría, préstenle pues, mucho cuidado cuando estén por allá en esa parte. Muy bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Estamos sintonizados? Sí, profe. Bueno, toda la información ha salido solamente de esta fuente o han utilizado otras fuentes. Sí, profe, no solo eso, pues de ahí esa es la página de la empresa y ahí sacamos como algunas cosas de la historia. Y ya de resto se ha hablado directamente con la gerente y algunos colaboradores de la empresa que nos han brindado el resto de información. Ok. ¿Han utilizado de pronto, como ustedes citan, pues, o mencionan tantas cifras, en algún momento han utilizado alguna información adicional? ¿Se han ido a algún documento a sacar las cifras? Profe, sí, utilizamos los estados financieros y de pronto Jaes me apoya con eso, que otro documento fue el que usamos. Que yo sepa los estados financieros y unas estadísticas que tenemos de unos inmuebles. Ok, Sí, esas dos también deberíamos del- colocarlas aquí. ¿Qué? ah, ¿Qué? listo. Los Ah, bueno, nombres de profe. los archivos. Sí, de donde salga información la tenemos que referenciar, ¿cierto? Una, profe, Entonces, perfecto. colóquenla aquí. No hay problema, o sea, perdón, uno necesita información, de alguna parte tiene que salir. Ujú, Lo importante es eso inclusive le da peso a que ustedes han investigado pues fuentes serias, ¿cierto? Entonces no hay problema. ¿Listos? perfecto. Voy a hacer un Listo. comentario. Lo que pasa es que es muy gracioso, pero cuando uno está como estudiante, a uno le da miedo decir que sacó tal parte, porque entonces van a decir, entonces, ¿usted qué hizo?
¿cierto? Yo, no, pues yo saqué la información, ¿cierto? ¿De dónde? De ahí, pues para eso no estaba, pues. Entonces, nada de esconder de dónde salió, todo lo contrario. Si necesitan citar 300, sí, pues 300 referencias, 300 le coloco. O sea, nada de pensar que por eso les va a ir mal. Antes todo lo contrario, eso le da peso al trabajo. ¿Listos? Bueno, muy bien. Listo. Entonces viene la parte de nuestro siguiente tema. Eh, voy a mostrarle, no sé si se alcanza a ver, ¿se está viendo el Word o no? Es que a veces no me lo muestra. Creo que El no. protocolo de la consultoría. No, entonces espérate, yo dejo de compartir por acá para el Word. Ahí ya está viendo el Word, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, el tema nuestro, lo que sigue para nosotros es lo siguiente. Resulta que esta asesoría número 3 nos lleva a que analicemos datos y preparemos el dashboard. Pero aquí dice continuar con la elaboración del marco teórico. Nosotros vamos a hablar del marco teórico dentro de 8 días, ¿cierto? Hoy no lo vamos a hablar. Por cuestión pues, cuando aquí digan continuarlo, es para que nos concentremos en hacer las cosas como en un orden que nos permita, pues, como llegar a lo que queremos. Entonces, aquí habla análisis de datos. Hace 8 días yo les había comentado que era el momento de buscar la información, ¿cierto? ¿Qué información hay? ¿Dónde está? ¿Qué tenemos? Todo el cuento. Resulta que ahora, para dentro de 8 días, ya tenemos que tener las bases de datos. O sea, la información ya hay que traerla. Listo. Pero aquí dice preparando el dashboard. No es que todavía ustedes me van a aplicar el Power BI. No. Necesito la base de datos de la información. ¿Cuánta información? Toda la que ustedes crean que aporta a esto que acabamos de hablar. Entonces me voy para el protocolo y enseguida me voy al documento que ustedes entregaron. Entonces miren que aquí, en esta etapa número 2, ya ni sé qué etapa es. Aquí está ajuste del problema. Aquí ya hablamos de análisis de datos, ¿cierto? Entonces aquí lo importante para nosotros es lo que dice en el punto 2.4. Resulta que en el punto 2.4 dice que nosotros, ojo que ya por eso hablamos de descripción del problema, lo que acabamos de discutir hace unos minutos. Entonces ahora vamos a identificar de todo lo que ustedes ya habían escrito, qué variables hay por ahí. Variable significa información que cambia en el tiempo. Entonces, enseguida nos vamos a volver para allá. Y hay que mirar de esas variables cuántas se pueden convertir en indicadores o cuántos indicadores propiamente hay. Entonces, ojo, ¿qué es una variable? Mm, si yo digo que yo recorrí en mi carro 200 kilómetros, ¿cierto? Eso es un dato, ¿cierto? Pero si tengo otro dato que dice, me gasté 10 litros, perdón, 10 galones de combustible, ese es otro dato, ¿cierto? 10 galones, un dato, 250 kilómetros, otro dato. Solito no me dice nada. Cuando yo lo junto, aparece una cifra poderosa, que es el consumo de combustible. Entonces, si yo recorrí 250 kilómetros dividido 10, significa que mi carro está consumiendo 25, está usando 25 kilómetros por cada galón. Acabo de tener un indicador y el indicador salió de las cifras que yo tenía. Entonces, muchas veces los indicadores uno los arma, ¿cierto?
Otras veces el indicador como tal ya existe. O sea, la empresa tiene indicadores. Por ejemplo, la empresa podría tener el indicador de rentabilidad de los últimos 2 años. Ya lo tienen, eso es una cifra que está en los estados financieros, ¿cierto? Y como tal es un indicador, la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que yo quiero. Entonces, vamos a mirar en este momentico, nos vamos a volver al documento que ustedes entregaron hace 8 días, porque ustedes tenían aquí una cierta cantidad de información, ¿cierto? Entonces, de aquí vamos a ver de toda esta información, realmente cuál es importante para lo que acabamos de discutir como problema y cuál la descartamos, número uno. Y número dos, muy importante, cuál de esa tenemos números. Entonces, ¿qué pasa? Mm, si nosotros vamos a tener datos mensuales, o sea, cifras de cada mes, de enero, la cifra de febrero, de cada mes completo, entonces yo les pido que me busquen por lo menos 2 años de información, si es mes a mes, pues entre 1 año y 2 años, preferible dos, mínimo 1 año, listo. Pero si en algún indicador o alguna variable es demasiado puntual, o sea, como por ejemplo algo que suceda diariamente, uno devolverse 2 años pues con información diaria es una locura. Entonces ahí nos devolvemos apenas 5 mesecitos, ¿cierto? Entonces ese es como el cuento, como lo que vamos a manejar. Entonces vamos a mirar aquí qué información nos sirve y qué información todavía no vamos a usar o no necesitamos. Entonces aquí dice, información sobre las quejas o problemas recurrentes, reportes de incidencias internas. Pregunta, de esas dos cosas, ¿ustedes tienen información numérica? ¿Sí la tienen? Eh, ¿Ustedes tienen sobre quejas de los clientes? profe, sí, sí hay, pero no sé qué tan registradas las tengan. Ok. O sea, O como sea, digitales, como no, no. muy general, pues. Pero ¿a qué se refieren con general? O Pues sea, que como hay que como no unos es. formatos, pero están es como archivados, o Ah, no sea, están digitalizados. no, Ah, no. entonces, chan, eliminemos eso. No nos sirve, porque ustedes no pueden perder el tiempo cogiendo papeles y empezar a llenar, no. Entonces, esta en particular, entonces la vamos a eliminar de acá porque no nos sirve. Listo, por eso. Ahora, reportes de incidencias internas. ¿Se tiene información sobre eso y sirve para el problema? Como aquí dice, por ejemplo, retrasos de atención, problemas con el software, ¿eso lo tienen digitalizado? Profe, sí, pero lo mismo, está, digamos, está digitalizado, pero por medio de correos, entonces también está como muy al aire la información. Ok, entonces tampoco la podemos utilizar. Muy bien. Listo. Sí, porque la idea es que esa información numérica que usted simplemente la coja, ¿no? Pues vuelvo y digo, o sea, se les va los 2 meses digitando eso, pues no tiene sentido, ¿cierto? Un trabajo que la empresa pues debería haber hecho. Ahora, informes de evaluación interna, auditorías. De estas auditorías, ¿hay algo, porque aquí dice que, o evaluaciones previas, ¿hay algo que esté digitalizado sobre esto? Profe, sí, ahí sí son como de las auditorías, lo que entregan pues las empresas auditoras que se contratan normalmente para hacer como eso. Pero tienen, digamos, cifras o cosas que uno pudiera tabular digital. O son Eh, informes también escritos que ahí están archivados. Esos no sabría, eso sí tengo que verificarlo, porque de eso puede haber número, pero no estoy tan seguro. Sí, lo más seguro es que sean informes escritos. Eso es lo más... Sí, porque son los que entregan como tal las empresas. Sí. Bueno, sigamos mirando. Tasa de conversión de clientes. ¿Tienen algo sobre esto? Sí, sí, hay Porcentaje de más de clientes todo. por tendencia, ta, ta. De esto sí tienen. Sí, ¿Y de cuánto tiempo atrás tienen? no, profe, eso tenemos de todo el historial, porque digamos,
mes a mes se le hace el seguimiento a los clientes por dónde entraron, cómo llegaron, todo Excelente. eso se tiene para poder saber en qué portales se va a invertir, cuáles Excelente. están atrayendo más leads, por cuáles se cerraron más negocios, Oh. qué tantos en dinero, qué tanto se cerró por cada, pues por cada portal que llegó el cliente. O sea que esa base de datos está muy interesante. Esa nos puede Sí, sí, servir esa sí, mucho. eso sí lo tenemos demasiado porque es como todo lo del área comercial. Listo, perfecto. Entonces aquí, esta nos sirve para que vayan tomando nota. Las otras va a tocar descartarlas porque no, pues sería interesante, pero si no está disponible, pues no, no, Sí, en ese sentido, sí, no están como, o digamos también las PQR también están muy, es como en el correo, no están no, estructuradas como entonces en... imagínense, se les va la consultoría ahí llenando ustedes esa información. No, no tiene sentido. Muy bien. Listo, ¿no? Entonces, No. esta es una información de aquí valiosa. Qué bueno saber exactamente qué hay en esa base de datos. Sin embargo, la tienen por día, por mes, ¿cómo la tienen? Profe, eso se tiene mensual, como te Ok, digo, es listo. como todo lo que se hace Entonces, durante el me van a mes. buscar 2 años solamente. Los últimos 24 meses, no más. Listo. Listo. Y todo lo que traiga esa base de datos, muy bueno traerla, pues entregarla el Excel dentro de 8 días. Toda la información que tengamos aquí, yo dejo una claridad. Todo esto queda solamente entre nosotros. Listo. O sea, esa información no sale para ninguna parte. Y si al final de la consultoría, por alguna información delicada, ustedes quieren que este reporte no salga a la luz, ustedes simplemente dicen, no permitimos que el informe se publique. Entonces, el SEIPA no lo publica. Listo. Lo digo para que manejen la información con toda tranquilidad, porque lo importante para nosotros en este momento es ese ejercicio académico, que ustedes realmente, más que académico, es darle sentido a la realidad, pues que veamos problemas reales, soluciones reales, que es la aplicación de ustedes, listo. Es para que lo Ujú. manejemos con toda tranquilidad y de aquí no sale. Pues si ustedes lo comunican así. Lo digo porque es que en estas bases de datos a veces hay información delicadita, ¿cierto? Muy bien. Sí, Sigamos. Costos operativos por proceso. ¿Lo tienen? sí. ¿Qué Todo eso, costos tienen? toda la parte me la entrega como la parte contable, que es, ahí va como todo el tema de la papelería y los software, como todo eso. ¿Y cómo Todo eso. crees que la tienen? ¿Te la pueden pasar mes a mes? Profe, la verdad, ahí sí tendría que hablar con el contable de la empresa y que él me confirme cómo la tiene. Lo Es así. otro es si esa Será. información nos sirve. Nos sirve para lo que hablamos ahora del problema. Sí, porque de ahí, eso ahí se sumaría, digamos, por ejemplo, si se implementan las capacitaciones y el tema de los chatbots sería pagar una plataforma digital y tocaría pagar una empresa que es la que se encargue de ayudarnos a hacer capacitaciones o dependiendo de en qué lugar, qué tipo de capacitación se vaya a hacer. Sí, perfecto. Muy Pues de bien. adicional, por ejemplo, si hoy se maneja mucha papelería dentro de esos costos que uno identifique, con esta, la sistematización y lo queremos hacer, qué tanto de pronto se puede reducir y demás. Ok, Porque, por ejemplo, profe, pues no sé, como ahí solo como por nota, de hecho se ha tratado de invertir en ese tema de no gastar tanto papel, porque vos sabes que antes tocaba a uno decirle a los clientes como, vea, ese es el contrato, vaya, autentíquelo, entonces era demasiado el papel que se gastaba. Y por ejemplo, desde ese punto en eso ya empezamos a reducir mucho. Obviamente nosotros sí tenemos que tener papelería física, lo que exige la porque ley. sí, exacto, pero es como un archivo solo para nosotros y no está regando como papel por todo lado. Entonces empezó a implementar una plataforma que ya se sube el contrato, queda firmado por Ok, la gerente y ya el cliente digitalmente lo firma y ya así, y listo, tiene como muchas cosas de seguridad, entonces no hay lío de que se vaya a hacer como fraude. listo. Juan, entonces vas a buscar esta información mes a mes, ojalá de 2 años, mínimo de uno. ¿Cierto? Ojalá, o sea, pues, pero que sea en los mismos tiempos. Si aquí estamos hablando en la primera de tasa de conversión,
Entonces estamos hablando de todo el año 23 y todo el año 24, que aquí también sea la misma, pues para que podamos comparar, ¿cierto? Listo. Listo, bueno, muy bien. Aquí habla benchmarking de la competencia. Entonces, ¿hay alguna información que ustedes tengan de la competencia que nos pueda servir? Mm, Pues, profe, o sea, más como de lo que uno se pone a ver mirando como las no, redes, lo que tal vez ellos se puedan hacen. conseguir como estados lo que publican muchas en la red, profe, que hay muchas que publican datos de lo que mueven, pero no, así Porque como es tal, que no. yo veo que para el caso nuestro esto sería muy bacano, ¿cierto? Pero yo siento que como fuente de información no está fácil, ¿cierto? Porque a veces sí, a veces no, a veces una sí, a veces la otra no, ¿cierto? Profe, sí, mucho sesgo porque hay unas que sí van a tener, otras que es información confidencial. Por ejemplo, profe, no sé, ese lo podemos dejar ahí como Como de pronto. información, pero no la No, van a tener como base de datos. porque sí, porque de pronto voy a mirar, la lonja de propiedad raíz publica mucho como los estados de los niveles de las inmobiliarias, cómo van, cuáles Ese han dato podría facturado. servir, pero si tienen continuidad, ¿cierto? Ajá, sí, porque digamos, por ejemplo, lo que yo era que la lonja a veces publica como cuál fue la que más facturó anualmente, entonces no sé, podría servir como esos Sí. datos. Pero digamos, la información de un año cerradito no sirve como mucho. La idea es, ojalá mes a mes, ¿cierto? No sé si la lonja Ok, lo publique mes a mes, no tengo ni idea. voy a mirar, voy a buscarlo. Porque sería interesante. Si lo encuentro, pues lo Listo, ponemos, si no, pues ya perfecto. Y si de no, pronto. descartado. Listo. Desempeño financiero. Entonces, aquí ustedes, esto sí es válido, pero lo tienen que reflejar mes a mes. Entonces, por ejemplo, ingresos, rentabilidad, márgenes de ganancia, las ventas mes a mes, ¿cierto? Y eso es muy importante. Esto sale de los estados financieros, ¿cierto? Ustedes aquí Sí. me hablan de unos indicadores como tal. Estos indicadores después evaluamos si justifica tenerlos o no, porque el ROI normalmente es un indicador que se utiliza cuando uno hace una inversión, ¿cierto? Porque el ROI significa retorno sobre la inversión, ¿cierto? Return of investment, ¿cierto? Entonces el ROI como tal es como para evaluar qué tan bien o qué tan mal nos fue con un proyecto que implementamos, ¿cierto? Entonces por eso uno tal vez no tenga aquí como mucha cabida, ¿cierto? No quiero que no sea importante, sino que de la información histórica que hay. Listo. El historial de ventas. Entonces, historial de ventas, por favor, aquí dice, sobre el desempeño de las ventas de inmuebles en los últimos años, dos nomás, mes a mes. Datos de ventas mensuales o trimestrales, las prefiero mensuales, pues para que todo esté como en una sola lógica, ¿cierto? Que cuando crucemos variables podamos encontrar cosas que sean interesantes. Listo. Bueno, por aquí menciona también información sobre los sistemas de inmobiliaria, usa para gestionar, ta, ta, ta. Este, por ejemplo, habla de información interna en los software que tiene la inmobiliaria. Si aquí sale información que nos sirva para el proyecto de 1 o 2 años, mes a mes, bienvenida, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Eh, Ojo que aquí quiero dejar claridad sobre una cosa. Uno puede querer tener mucha información, pero hay una cosa que también se llama infoxicación. Cuando uno tiene tanta información, al final llega un momento en que uno no sabe por dónde coger, ¿cierto? Entonces, la idea es que tratemos de que sea información que nos aporte al problema y a la posible solución que ustedes están visualizando. ¿Listo? Si no aporta al problema, así la tengan aquí escrita, no la publiquen. Pero no, la base de datos debe ser información que le aporte a explicar el problema y probablemente a justificar la solución. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos en eso. Entonces, aquí igual decía capacidad y habilidad del personal. Entonces, yo no sé si hay alguna encuesta
o hay algún inventario de conocimientos. Hay empresas que gestionan el conocimiento. No sé si sea el caso allá, ¿cierto? Entonces, que dicen, por ejemplo, esta persona sabe cerrar negocios, esta no, esta sabe conseguir casas, esta no, pues, qué sé yo. No sé si la tienen. ¿Qué información podrían ustedes traer de aquí? ¿Qué creen ustedes que podrían? ¿Sí me estoy explicando lo que quiero decir? O sea, traer mucha información para no usarla, pues un desgaste que no justifica. Esta podría ser muy interesante si la empresa tiene, por ejemplo, ustedes hablan ahora de rotación de personal, entonces tienen información sobre eso. La rotación es un indicador. Si lo tienen Sí, calculado, lo puede tener gestión humana. Y sí, le voy entonces, a preguntar a Versión Mañana, ya lo debe tener. y entonces simplemente muestran el índice de De hecho, si no rotación, estoy el mal, objetivo. profe, creo que de pronto hasta lo puede arrojar el ERP que nosotros tenemos porque ahí como literalmente es todo el sistema de la empresa. Entonces ahí queda registrado quién está activo, quién se desactivó y Ok. con eso se Es que mira, puede ver. Juan, con eso que estás diciendo que del acceso a la ERP, hay información por montones, ¿cierto? Toda la que ustedes quieran, ¿cierto? El cuento es no llenarnos de información que no vamos a utilizar. Listo. Ujú, Entonces, ese es el cuento. Tarea para dentro de 8 días. Traer las bases de datos mes a mes de la información que ustedes necesiten, pero máximo 2 años atrás, no más de dos, ¿para qué? ¿Cierto? Con 2 años tenemos, pero muy importante, que esa información sea útil para el problema. Entonces, ¿cómo me la estoy imaginando yo? Yo me estoy imaginando que ustedes la colocan en un Excel. Entonces hay una hojita que se llama rotación de personal y colocan desde enero del 2023 hasta diciembre del 2024 cuál fue el indicador de rotación mes a mes. Listo. En otra hojita, rentabilidad de la empresa, pues, o los datos financieros, ¿cierto? Entonces colocan enero del 2023, febrero del 2023, ta, 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 y vamos a colocar ahí, por ejemplo, una columna con la rentabilidad, con las ventas, con los costos de operación, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, esa es otra hojita. Una tercera hojita, donde aparece, por ejemplo, lo que hablamos de los costos, ¿cierto? O sea, que digamos que la información me la van a mostrar en Excel. Y del Excel, ya después, dentro de 15 días, la jalamos del Excel para hacer el Power BI. Pero yo lo que necesito dentro de 8 días es ver la información. Listo, digital. No es que ustedes se pongan a rellenar ahí, no. Eso descarten la información que implique para ustedes escribir, ¿cierto? No. Eso no aplica para nosotros. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? ujú. Sí, señor. Entonces, Sí, dentro de profe. 8 días, la base de datos lo más completa que la puedan tener. eh, y dentro de 8 días vamos a hacer dos cosas. Vamos a mirar qué indicadores que vamos a sacar para poder ya hacer el Power BI, que sería para la otra, ¿cierto? Y empezamos a hablar de una cosa que se llama el marco teórico. Listo, pero clave, clave, concentrémonos para dentro de 8 días en conseguir ya, conseguir la información, la que se necesite y que la puedan pues como adjuntar en el entregable. ¿Queda clara la tarea? Mejor dicho, es el entregable, Profe. ¿cierto? Sí, profe. Es el entregable, esa base de datos, ¿cierto? Ese es el Listo. entregable. Porque esa es la que vamos a discutir dentro de 8 días un buen rato. Vamos a discutir sobre qué información sí manejamos, qué información no, qué juntamos con qué, si nos hace falta algo, si la tenemos o no. Porque acuérdense, con esto voy terminando, acuérdense lo que dice aquí en el protocolo, en la página, no sé en qué página estoy. Aquí no me dicen qué página. Tocas en el punto 2.4. Aquí me dice que ustedes deben identificar las principales variables, pero piden al menos tres. Listo. Pero también habla de identificar indicadores, ¿cierto? Entonces, de esos indicadores, aquí dice que algunas de esas variables me generan indicadores, ¿cierto? Pero miren que hay que sacar variables e indicadores.
Entonces, si tienen indicadores calculados como tal, o si de las variables sacamos indicadores, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesito la base de datos. Y en eso nos vamos a concentrar. Entonces, ¿está clara la tarea dentro de 8 días? Sí, 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 Bueno, Listo. Bueno, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, regaños, comentarios, cuenten a ver. no, todo bien, bacano. Listo. Listo. Entonces, pilas pues, porque si dentro de 8 días no me traen la base de datos, lo encartamos, ¿cierto? Porque nos Eso. frena todo el proceso. ¿Listo? listo, listo. profe, muchas gracias. Bueno, chicos, no, profe, entonces, gracias. con la ayuda de Dios, nos vemos dentro de 8 días. Se cuidan mucho. Y bueno, mucho ánimo. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Listo, pues, chao. Feliz noche. Chao.